rol que cumplen los medios de comunicación, sobre todo en materias jurídicas, es un tema muy importante para la gran mayoría de los poderes judiciales de la región. Por otra parte, existe una ciudadanía que demanda cada día mayor compromiso y transparencia. Bueno, esta semana entrevistamos en Noticiero Judicial a la periodista Carmen de Carlos, corresponsal del diario ABC de España, quien nos dio un análisis respecto al rol que cumple el denominado Cuarto Poder. Muy buenas tardes. En esta edición de Noticiero Judicial nos encontramos con Carmen de Carlos, periodista, corresponsal para el Cono Sur del diario español ABC y directora de la web Sudamérica Hoy, con quien vamos a conversar de diversos temas vinculados al quehacer judicial y al quehacer del periodismo. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera preguntarte ¿cómo ves tú la situación del periodismo hoy día en América Latina y la relación que existe entre el periodismo y la judicatura? No puedo generalizar porque América Latina es grande y no todos los países son lo mismo. No es lo mismo Brasil que México, México que Argentina o que Chile o Bolivia, Ecuador y Perú. Yo creo que hay distintos estándares entre los que se mueven. Por seleccionar para tener un poco, como dicen los argentinos, un pantallazo, yo creo que en Brasil las relaciones o la tensión, porque siempre hay una mínima tensión entre los medios de comunicación y el Poder Judicial, o el poder en general, ¿no? En Brasil esas relaciones se puede considerar, entre comillas, cordiales. El Poder Judicial, en términos generales, tiene una buena imagen. Los fallos judiciales aparentemente parece que se comprenden y el perfil y la imagen que tienen los magistrados en general, en términos generales, así como las distintas instancias judiciales, es muy positivo. Eso hay distintos sondeos que lo acreditan. En el caso de Colombia, por ejemplo, es exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. En Colombia eso es una bomba de relojería que está estallando en distintas secuencias. En el caso de Argentina, pues la verdad que está bajo sospecha. O sea, el Poder Judicial, en términos generales, está siempre en tela de juicio. Si bien es cierto que dentro de ese ámbito, la Corte Suprema, que sería lo que en España diríamos el equivalente al Tribunal Constitucional, goza, en términos generales, de un gran respeto, salvo alguna excepción por alguno de sus miembros que se ha politizado. ¿Por qué? Porque la comparación con la anterior, que venía de la época de los años 90, durante los dos gobiernos consecutivos de Carlos Saúl Menem, esa Corte tenía un grado de desprestigio tan grande, que lo que vino después fue, como si dijéramos, un soplo de aire fresco, pero sobre todo fue una Corte Suprema que responde a los principios que uno espera que debe tener la judicatura y sobre todo la máxima instancia judicial. ¿De Chile tienes alguna referencia, alguna aproximación del estado actual, por ejemplo, la relación entre los tribunales de justicia y el periodismo? Mira, hoy he escuchado al presidente de la Corte Suprema de Chile y me ha entusiasmado lo que ha dicho. Creo que ha hecho una declaración de principios entendiendo qué significa y cuál es la relación que debe tener la Corte Suprema y la Judicatura en general con la sociedad y con los medios de comunicación. Creo que él ha asumido, ha dicho una frase, ha dicho tres frases que yo he recogido en algún momento de la intervención del Congreso en el que he participado, en el que dice: hemos comprendido el mensaje, entendemos cuál es la dimensión, por qué es importante que nosotros sepamos explicar a la sociedad chilena qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué significan las sentencias, qué significan los fallos, cómo son los procesos, cuáles son, qué manera hay de contártelo para que tú lo entiendas, la gente común y corriente, y que no te choque cuando en un periodo de tiempo que para ti es corto, para los periodistas es corto, te puedes encontrar con dos resoluciones o dos fallos que aparentemente sean contradictorios. ¿Cómo te lo voy a explicar para que lo comprendas? La Judicatura ha hecho esa declaración de principios, que me parece francamente interesante y loable, tiene la obligación y el deber de explicar a la sociedad el por qué funciona de esa manera. Y eso tiene que ver con la transparencia, y la transparencia normalmente tiene que ver con las buenas relaciones entre aquellos que forman parte de un colectivo que, tanto si quieren como no, está interrelacionado. Y el Poder Judicial y la sociedad, al final, forman parte del mismo paquete. Es un denominador común en todos los países de la región, efectivamente, que hay cuestionamientos
de los medios de comunicación a la forma como se ejerce la jurisdicción, que los plazos de los tribunales de justicia no son los mismos plazos de los medios de comunicación, y a la inversa, por el lado de los tribunales de justicia, de que a veces se entregan informaciones precipitadas y que la información no es lo profunda o lo puntual que se debería entregar. En el término medio está la virtud. Ni a los jueces se les debe pedir que sean periodistas, ni a los periodistas se les debe pedir, ni debemos pretender ser lo que no somos, que es magistrados o jueces. Entonces, yo creo que para conciliar esas dos posiciones, ese matrimonio entre comillas que puede estar mal avenido, pero que tiene que convivir y seguir de la mano con el transcurrir del tiempo, habría que buscar unas fórmulas intermedias. Yo creo que es la comunicación la palabra clave, es cómo se hacen entender y cómo los jueces, los magistrados, tienen que aprender, entre comillas, desde mi punto de vista, o sus representantes, de cualquier forma dentro del ámbito judicial, tienen que aprender a transmitir lo que están haciendo, un poco en sintonía con el discurso del presidente de la Corte Suprema chilena esta mañana. El periodista al final lo que está haciendo es editar las sentencias, interpretar las actuaciones del Poder Judicial. Entonces, si en la labor del periodista los jueces le ayudan, los fiscales le ayudan, siempre el resultado será mejor y los más beneficiados serán los protagonistas, es decir, la propia judicatura y, por otro lado, el lector, que va a tener esa información fidedigna y real. El periodista, como intermediario, como traductor, tiene que hacer el esfuerzo que le corresponde y capacitarse para poder entender a su interlocutor y transmitir a un lector que no tiene por qué saber una palabra ni conocer un solo término de derecho. Pero los dos tienen que hacer un esfuerzo, tanto un sector como el otro. Planteabas tú en tu intervención en el seminario de transparencia respecto de la situación que se ve en algunos países, respecto a la concentración de los medios de comunicación, y citabas tú el ejemplo de Perú, que hay un conglomerado que controla el 80% de los medios de comunicación. En el caso de Chile pasa algo bastante similar. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de esa situación y cómo atenta eso efectivamente contra la independencia que se tiene que ejercer en el periodismo para poder entregar una información oportuna y veraz? Yo, en general, tiendo a creer en la libertad en el término y en el sentido más absoluto. Es decir, cuando hablamos de que los grandes medios de comunicación o un grupo de comunicación concentra el 80% de los medios de comunicación, bueno, está bien, pero ahora hay una herramienta que se nos olvida a todos, que existe, que es la web. La web es territorio de todos, por no decir es territorio de nadie. Entonces, yo creo en la sabiduría del lector, yo creo en la sabiduría del ciudadano. Creo que tiene que elegir por sí mismo, pero también creo que tiene que haber una legislación que facilite que el escenario de los medios de comunicación no esté copado por un grupo de comunicación. Pero ¿cómo haces eso sin atentar contra los derechos que le corresponden y no violar la ley, como se hace con determinadas legislaciones que se inventan solo para reventar o hacer saltar por los aires a determinados grupos de comunicación? Pues ahí es donde entra un poco el sentido común, la buena fe y la buena predisposición, pero no es bueno en ningún país. Es decir, que el 80% de los medios de comunicación estén en el poder de un grupo de empresas, eso no es bueno nunca. Ahora, ¿cómo intervienes? Hoy día tenemos a nivel de la región, en América Latina en general, una sociedad mucho más empoderada, consciente de sus derechos y que lo está ejerciendo. ¿Cómo ves tú ese potenciamiento que tiene la sociedad respecto del trabajo que realizan los tribunales? Efectivamente hay gente más consciente de sus derechos que está demandando el ejercicio de sus derechos ante los tribunales de justicia. ¿Están los tribunales preparados efectivamente para poder responder a eso desde el punto de vista social? Yo creo que las sociedades, a medida que se van desarrollando, y eso va de la mano de una formación, de una educación, de una preparación, pues son más exigentes, y la sociedad somos todos, somos los ciudadanos. Entonces los ciudadanos, a medida que tengamos más conocimiento de las cosas, vamos a exigir más. A mí me parece absolutamente natural que haya exigencias de todo tipo y naturaleza dentro de la sociedad. En el caso del Poder Judicial y de los medios de comunicación, cuando ustedes hablan de que los ciudadanos ahora ejercen una presión hasta ahora desconocida, entiendo que te estás apuntando a los
medios electrónicos que han surgido últimamente, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es darle un puesto al ciudadano que antes no tenía, porque realmente era transparente. Es decir, su intermediario obligado eran los medios de comunicación. Entonces, ¿qué existía hasta hace muy poco? Las cartas al director en el periódico, no existían ni siquiera las web. Ahora, ¿qué es lo que ha descubierto? No solo que en las web puede opinar y lo puede hacer bajo el anonimato, algo de lo que yo estoy absolutamente en contra y que creo que es importante legislar, y ha habido fallos interesantes en ese sentido. Yo prohibiría los comentarios en la web, penalizaría, como de hecho ya está sucediendo en la Unión Europea, esos anónimos que pueden decir cualquier cosa, difamar, calumniar, cometer los delitos que en tierra firme serían juzgados, y resulta que en el ciberespacio no. Pues bueno, creo que eso hay que ponerlo en orden. Dicho esto, creo que es interesante que las personas sientan que existen, que forman parte de un país, de la sociedad, y que tienen voz. Entonces, la voz sirve no solo para zarandear las conciencias en un momento dormidas de los jueces, de los fiscales o de los abogados, sino de nosotros los periodistas. Es decir, cuando nosotros hacemos a veces informes que no son exactos o que son inexactos, cosa que es bastante frecuente porque la urgencia que te pide el medio de comunicación y que te piden los acontecimientos te obliga muchas veces a escribir con una celeridad que está ausente de ese rigor en términos absolutos que te puede exigir a lo mejor una revista semanal. Pero ahora las webs de los periódicos es corre. Está bien que esté un ciudadano haciendo un comentario diciendo el nombre de fulano lo ha escrito mal, a esto le falta tal antecedente, eso que usted está diciendo no fue así, y a ti te llaman. O sea, a mí no me ha pasado con mucha frecuencia, lo digo, pero en un par de veces me han llamado porque yo había cometido un par de errores y me han dicho, oye, aquí hay un comentario que está diciendo que tú te estás equivocando en esto, y efectivamente, y tienes el lapsus, es decir, no eres perfecta, los periodistas tampoco somos perfectos. Entonces está bien esa opinión de la gente, y la gente te lo agradece, el lector te lo agradece. Y además, si tú reconoces cuando, por las razones que sea, has cometido un error, tú atiendes y escuchas lo que un político diría, la voz de la calle. Ellos son muy agradecidos. O sea, y el control no es respecto de lo que hagan los jueces, lo que hagan los políticos, sino que también respecto de la labor que hacen los periodistas. Naturalmente. Eso, ojo, aquí hay un arma de doble fila, porque depende en qué países estés hablando, también los gobiernos descubren que eso es una herramienta de poder. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de Argentina, que es donde vivo hace casi 20 años, y ahí hace 12 años que gobierna de manera la familia Kirchner. Por resumir, primero fue el difunto expresidente Néstor Kirchner, después su viuda, que ahora termina el mandato. Ellos se dieron cuenta del poder de estas nuevas herramientas, con una organización juvenil que se llama La Cámpora, que crearon. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues formar grandes equipos de blogueros que inundaban la red para desmentir y desprestigiar a aquellos medios o periodistas que consideraban que no iban en sintonía con su discurso, o bien para defender su propio discurso. Asimismo, intervenir en las informaciones, en los análisis o en los reportajes. Por ejemplo, Clarín, que es como la bestia negra para el kirchnerismo, y entonces estaban ahí todos los días. Había una información sobre ellos y había un equipo dedicado a contestar en los comentarios de la web para hundir en la miseria al autor de esa nota, que al final, pues claro, no es de piedra el periodista y ya trabaja de otra manera, hay una presión, hay una condición, o sea, hay un abuso de esas herramientas que es interesante también controlar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen, por conversar con Noticiero Judicial. No, gracias a ustedes, un placer.